Hola amigo, hola amiga, bienvenido a nuestro segundo mes de nuestra escuela para padres. Nosotros en nuestra primera jornada estuvimos hablando sobre una familia que conoce a Cristo. Tratamos de profundizarnos cada vez más en este conocimiento y descubrimiento de características maravillosas de Cristo Jesús. Pero ahora nosotros queremos trabajar una familia que adora a Cristo Jesús. ¿Sabe que en la Biblia la palabra adoración, la acción de adorar, es sinónimo de gratitud? Un corazón agradecido es un corazón adorador. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Salmos, encontramos ahí grandes evidencias de que por ser agradecidos nos hacemos adoradores. Vemos tantas veces David diciendo que quería cantar, alabar, glorificar a Dios, contarle a las personas todas las cosas que Dios ha hecho por él, porque él quería manifestar la gratitud de haber recibido tantas bendiciones de Dios, tanta compañía, tantas respuestas a sus oraciones y tantas manifestaciones en favor de su siervo, en favor de auxiliar, de ayudar y de salvar. David nos muestra, junto a todos los demás salmistas, nos muestran la evidencia de que corazones agradecidos se hacen corazones adoradores. Pero sabe que para que nosotros podamos adorar a Dios es imposible conseguirlo si no tenemos al Espíritu Santo que nos guíe. Si no somos guiados por el Espíritu de la verdad, finalmente tenemos actitudes al revés de lo que significa adoración. Y una familia que conoce a Cristo tiende a ser la familia que adora a Cristo. Es imposible conocer a Jesús y no adorarlo. Cuando nosotros nos aprofundizamos cada vez más en quién es Jesús y en lo que Él hace por nosotros, reconociendo su santidad, reconociendo su divinidad, finalmente nosotros entendemos que nuestro primer impulso es adorar a este Jesús. Conocerlo nos lleva a adorarlo. Y para eso necesitamos la influencia del Espíritu Santo. Por eso quiero que nosotros hoy meditemos en algunos versículos de la Biblia que nos muestran la evidencia y la eficacia de la influencia del Espíritu Santo en nuestras vidas para que seamos adoradores. Vayamos al Evangelio de Juan en el capítulo 15. Versículo 26, aquí nos dice algo muy importante en palabras de Cristo Jesús. Veamos ahí el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 26, dice lo siguiente. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Jesucristo nos está diciendo que el Espíritu Santo es el que nos acerca a Cristo. El Espíritu Santo sería enviado a la tierra para que finalmente por medio de Él, de la influencia de Él, nosotros nos acercáramos más a Cristo. Es decir, que todo lo que nosotros vimos el mes pasado, todo lo que aprendimos sobre este Jesús, sobre el plan de salvación, sobre la ejecución de este plan, sobre su segunda venida, sobre nuestro origen en Él, todo eso es el Espíritu Santo enseñándonos de Jesús, porque Él con su función aquí en la tierra de santificarnos, de acercarnos a Cristo, finalmente nos lleva a este Jesús. El Espíritu Santo trabaja constantemente aquí en la tierra para que tú y yo conozcamos de Cristo, estemos cerca de Cristo y finalmente nos hagamos adoradores de Cristo. Y sabe más, ahí mismo ahora en el capítulo 16, el versículo 8 al versículo 11, dice lo siguiente. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. El Espíritu Santo nos acerca a Jesús, nos revela a Jesús, nos da testimonio de Jesús, nos presenta todas las características, los atributos y el plan de salvación de Jesús y también nos convence de aquello que es errado, nos convence de aquello que está mal hacer, nos convence de todo lo que es pecado. Nos convence de la justicia, nos convence del juicio. El Espíritu Santo nos dirige a una vida de verdad, a una vida de exactitud en el plan de la salvación, a pasos seguros de lo que estamos haciendo y que es lo que tenemos nosotros que abandonar en el transcurso mientras estamos caminando en este camino de salvación. El Espíritu Santo nos dice, nos revela y nos convence que el pecado es malo.
que no es bueno acariciarlo, que no hace parte de nosotros adorar a Dios mientras acariciamos un pecado, que para que seamos verdaderamente reconocidos como hijos de Dios, finalmente necesitamos reconocer la malignidad del pecado para permitir que el Espíritu Santo vaya actuando en nosotros, para permitir que Él vaya cumpliendo su obra en nuestras vidas y efectivamente en nuestras familias, en nuestros hogares. Convencernos de la justicia es mostrarnos que el que está en el trono del reino, el que está gobernando las cosas, no son los políticos de nuestra historia, es Dios. Es Cristo Jesús, el que volvió al cielo, se asentó a la diestra del Padre y está intercediendo por nosotros. Este Jesús es el que está juzgando al mundo. Este Jesús es el que tiene en sus manos el control de todas las cosas y Él cumplirá su justicia, pero la justicia de Él es distinta a la nuestra. La justicia de Jesús es completamente antagónica a nuestra manera de ver justicia y crear justicia. Por eso es necesario que el Espíritu Santo nos convenza de la justicia de Jesús. Así también del juicio. El Espíritu Santo nos convence de que hay un juicio sucediendo, de que hay un momento en que nosotros tenemos que dar cuenta de las actitudes que tenemos en la tierra y que dentro de este juicio Satanás ya es derrotado. Dentro de este juicio, Satanás ya tiene el decreto de perdición para siempre. Es decir, que el Espíritu Santo también nos convence de que nosotros somos vencedores en Cristo, de que si nosotros nos mantenemos cerca de Jesús y nos mantenemos fieles adoradores de este Jesús, finalmente vamos a comprender que Satanás no nos puede vencer porque Él ya fue juzgado, porque Él ya tiene la condenación de su vida para siempre, pero nosotros estamos bajo la protección de Dios, la justicia de Dios y la justicia de la sangre de Cristo Jesús. Qué papel maravilloso cumple el Espíritu Santo en nuestras vidas. Pero hay algo más. Vamos a la carta de Pablo a los Efesios ahora, allá en el capítulo 1, y vamos a encontrar también otro papel del Espíritu Santo en nuestras vidas. Efesios capítulo 1, vamos a leer el versículo 13, que dice lo siguiente: en Él también vosotros, es decir, en Cristo también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, creído en Cristo, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. El Espíritu Santo nos sella a nosotros para la salvación. Es el Espíritu Santo que garantiza que realmente nosotros estamos listos para recibir la herencia del reino de los cielos. El Espíritu Santo marca en cada uno de nosotros la huella de Dios. Está rescatado como hijo de Dios. El Espíritu Santo nos sella para la salvación. Entendemos ahora por qué Jesús dijo un momento allá en los evangelios, en Mateo capítulo 7, por ejemplo, que el pecado imperdonable es el pecado contra el Espíritu Santo. Algunas veces nosotros vemos la Biblia diciendo, y mismo vemos a Juan, por ejemplo, comentando que todo pecado confesado será perdonado, que si nosotros nos acercamos a este Dios cuando caemos en pecado, finalmente nosotros vamos a recibir el trabajo del abogado, que es Jesucristo el justo, que está por nosotros. Pero Jesucristo nos dijo que hay un pecado que no recibe perdón, y este pecado es el pecado contra el Espíritu Santo. ¿Y sabe por qué? Porque si el Espíritu Santo es el único que nos puede convencer del pecado, si el Espíritu Santo es el único que nos convence de la justicia y del juicio, no puede haber perdón para un pecado contra Él. Porque si yo estoy pecando contra el Espíritu Santo, si yo estoy ignorando al Espíritu Santo, si estoy haciendo duro mi corazón al Espíritu Santo, jamás me voy a convencer de que necesito un Salvador, porque no me reconozco como pecador. Solamente el Espíritu Santo me puede hacer entender que yo soy pecadora y que finalmente si no confieso en mi pecado, si no me acerco a Jesús, yo no tengo salvación. Es el Espíritu Santo que nos muestra que nos es necesario un Salvador. Es el Espíritu Santo que nos hace entender esta necesidad de Cristo Jesús y por lo tanto seremos agradecidos por mirarle la gracia de Jesús otorgada a nosotros y finalmente por ser agradecidos nos haremos adoradores. Es por eso que sin el Espíritu Santo nos es imposible adorar a Jesús. No seremos como adoradores. ¿Sabe por qué? Una evidencia en la Biblia está en el momento en que Jesús habla del publicano y del fariseo.
El fariseo conocía la lectura, la letra de la Biblia, pero no tenía la influencia del Espíritu en él. Se creía mejor que los demás, pero no era convertido del todo. Pero aquel publicano que se reconocía pecador, cae de rodillas, clama y dice: oh Dios, sé propicio a mi pecador. Esto es influencia del Espíritu Santo. Y este hombre allí de rodillas, puesto ante Dios, lo estaba adorando. Es por eso que no podemos adorar a Cristo sin recibir el Espíritu Santo, sin permitir que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y ahora entendemos por qué Jesús dijo allá en Juan 16 que os conviene que venga el Consolador. Es necesario para nosotros que viniera el Espíritu Santo, porque sin Él el plan de salvación no seguiría con el mismo efecto. Necesitamos de esta influencia del Espíritu sobre nosotros para que finalmente reconozcamos que somos pecadores miserables, que necesitamos de la gracia de Cristo. Y al recibir esta gracia, al probar de este perdón maravilloso, finalmente agradecidos, finalmente conmovidos, finalmente emocionados, adoraremos a Cristo Jesús. Quiero darte algunos consejos que está en la palabra de Dios referentes al Espíritu Santo. Quiero que me acompañes ahora en el capítulo 4 de la carta de Pablo a los Efesios. Ahí el capítulo 4. Vamos al versículo 30. Dice lo siguiente: y no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. Otra vez Pablo nos está afirmando que el Espíritu Santo es el que nos sella para que finalmente recibamos el reino de los cielos. Pero aquí Pablo nos está aconsejando: no entristezcáis al Espíritu Santo. No entristezca a aquel que trabaja por tu salvación. No entristezcas a aquel que está constantemente preocupado en sellarte como hijo de Dios. ¿Y sabe cómo lo entristecemos? Los versículos siguientes nos dice, veamos el versículo 31 que dice: quítense de vosotros toda amargura, todo enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Aquí, queridos, quiero traer estos versículos, estas palabras para el contexto familiar. Un hogar donde lo que más existe es gritería e ira no proviene del Espíritu de Dios. Donde está el Espíritu de Dios no hay gritería. Donde está el Espíritu de Dios no hay ira, no hay enojo, no hay esposo y esposa que están todo el tiempo discutiendo, no hay esposo y esposa que se están faltando al respeto uno con el otro. Cuando está el Espíritu Santo no hay maledicencia, no hay palabras groseras, no hay palabras que ofenden, no hay críticas que hieren el corazón uno del otro. Donde está el Espíritu Santo hay padres calmos, hay madres mansas. Donde está el Espíritu Santo no hay enojo. No hay aquellas personas constantemente estresadas, incomodadas con las cosas de la vida, que explotan con el niño, que explotan con la esposa, explota con el esposo, que hasta los vecinos los escuchan. ¿Dónde está el Espíritu Santo? Eso no sucede. Y Pablo nos está aconsejando, inspirados por el Espíritu de Dios, a que no entristezcamos al Espíritu de Dios con estas actitudes, a que tengamos en nuestros hogares un ambiente hermoso, un ambiente calmo, un ambiente tranquilo, donde la amargura no tiene su espacio. Las personas amargas son personas malagradecidas, las personas amargas son personas desagradables, negativas, criticonas. Y eso entristece al Espíritu Santo. Y cuando nosotros entristecemos al Espíritu Santo, estamos pecando contra Él. Y cada vez más nos alejamos del convencimiento de que necesitamos tener cambios, del convencimiento de que necesitamos abandonar esas actitudes porque ellas provienen del pecado. No entristezcáis al Espíritu Santo. Promueve en tu hogar, promueva en tu casa un ambiente de paz, de amistad, de compañerismo, de comprensión. Yo sé que hay momentos en que discutimos, que no es fácil la convivencia, eso suele pasar, pero no puede ser el hábito
de que una familia esté constantemente en ambientes así, en condiciones así, en situaciones así, porque eso no proviene del Espíritu de Dios. Otro consejo de la Biblia está en la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. Vayamos allá con Pablo a los tesalonicenses, en su primera carta, el capítulo 5, en el versículo 19, dice la palabra de Dios: no apaguéis al Espíritu. No apaguéis al Espíritu. ¿Sabe lo que eso significa? No esté endureciendo tu corazón constantemente a la voz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te despierta para que tú vayas a despertar a la esposa y a los niños para el culto. Entonces, hazlo. No digas más tarde, no digas después, no digas mañana. Hazlo. Apagar al Espíritu Santo es constantemente estar escuchando su voz, ignorando su voz, hasta que llega un momento en que ya no la escuchas. Yo por un tiempo viví cerca de un aeropuerto grande internacional en San Pablo. Cuando llegamos allí me fue difícil hasta para dormir, porque constantemente salía un avión tras otro, llegaba otro, y constantemente ese ruido me incomodaba y yo no conseguía dormir bien. Yo vivía un poco estresada en este entonces, pero llegó un determinado momento de la vida allí que ya no me molestaba el sonido de los aviones. El ruido desde salida y llegada de los aviones, de autos, de bocinas, ya no me hacían efecto. ¿Sabe por qué? Porque yo ya me había acostumbrado con el sonido, con el ruido, hablándome allí, incomodándome allí, pero ya no más me hacía efecto. De la misma manera puede suceder con la voz del Espíritu Santo en nosotros. Él está constantemente hablando, Él está constantemente insistiendo, tratando constantemente de guiarnos para que comprendamos las cosas que tenemos que abandonar, las actitudes que tenemos que tener, cómo adorar a Dios. Pero si no le hacemos caso, si no le obedecemos, si no le dejamos actuar, lo apagamos. Queridos, no apaguen el Espíritu Santo de sus hogares. No apaguen el Espíritu Santo de la relación entre ustedes como esposo y esposa. Tampoco apaguen el Espíritu Santo en la relación padre e hijos. El Espíritu Santo es necesario. Sin el Espíritu Santo no llegaremos a la salvación. Sin el Espíritu Santo no conoceremos la gloria de Dios. No recibiremos nuestra herencia como hijos de Dios. No apaguéis al Espíritu de Dios. Y es por eso que quiero que vayamos ahora a la carta de Pablo a los Gálatas. Ven conmigo a los Gálatas. Capítulo 5, tú conoces estos versículos, yo sé que sí. Gálatas capítulo 5, versículo 22. La palabra de Dios nos dice: pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Este es el fruto del Espíritu. Donde está el Espíritu Santo, hay un hogar donde hay paz, donde hay gozo, donde hay paciencia, mansedumbre, benignidad, dominio propio, fe, templanza, amor. Aquí está un verdadero ambiente familiar. Aquí está un verdadero ambiente donde los ángeles, el Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo se gozan de habitar con ellos. Aquí está un ambiente de una casa en la cual todos son adoradores de Cristo Jesús. El Espíritu Santo nos lleva a Cristo. El Espíritu Santo nos sella en Cristo y este Espíritu Santo transforma nuestro hogar en un ambiente de paz. Querido amigo, querida amiga que me escucha, quiero invitarte a que durante esta semana des espacio al Espíritu Santo en tu hogar. Tengan ustedes el fruto del Espíritu en tu hogar, en el carácter de cada uno de ustedes que compone esta familia y prueben de la bendición de ser una familia adoradora de Cristo Jesús. ¿Es eso lo que ustedes quieren? ¿Quieren abrir este espacio para que el Espíritu Santo actúe en ustedes, promueva la paz entre ustedes, promueva la bendición entre ustedes y selle cada uno como hijo de Dios digno de la herencia del reino de los cielos? Alabado sea el Señor. Quiero orar por ti y quiero entregar esta semana en las manos de Dios para que con el Espíritu Santo ustedes como familia sean adoradores de Cristo Jesús. Cierra tus ojos, vamos a hablar con Dios.
Papito querido, aquí estamos y te agradecemos, Señor, por la poderosa influencia del Espíritu Santo entre nosotros. Entrego en tus manos esta familia, Señor. Entrego en tus manos estos padres que aquí están para aprender más cómo ser adoradores tuyos, adoradores de Cristo en el ambiente familiar. Bendícelos, atribuye en ellos, Señor, el fruto del Espíritu Santo. Ayúdelos a meditar en estos consejos bíblicos para que no apaguen al Espíritu, para que no entristezcan al Espíritu, sino que reciban de este Espíritu y consecuentemente reciban de Cristo Jesús. Bendícelo, Señor, y que esta semana sea una semana de plena adoración a nuestro Salvador. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Que Dios te bendiga y que en esta semana el Espíritu Santo se alegre en habitar con ustedes en su hogar. Nos vemos la próxima semana.